Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la verdad siempre sale a la luz, donde los secretos mejor guardados se desvelan y donde, bueno, nos encanta el drama, ¿a quién no? Hoy, como ya habrán adivinado por el título y esa miniatura explosiva que preparamos con tanto cariño, vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Serkan y Özge. Sí, amigos míos, prepárense porque todo indica que lo que muchos temían, y otros tantos esperaban secretamente, se ha confirmado. Al parecer, la relación entre Serkan y Özge ha llegado a su fin de manera definitiva. Uf. Ya puedo sentir el temblor en sus pantallas, la conmoción en el ambiente. Sé que muchos de ustedes eran fans incondicionales de esta pareja, que seguían cada uno de sus pasos, que suspiraban con cada foto juntos y que tenían la esperanza de que su amor durara para siempre. Y yo también, la verdad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y los cuentos de hadas, bueno, a veces tienen finales inesperados. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos de esta ruptura, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos chismes frescos, noticias impactantes y análisis profundos de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia de la ruptura entre Serkan y Özge ha sacudido los cimientos del fandom turco. Durante semanas han circulado rumores, especulaciones y pistas en redes sociales, pero hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado ni desmentido nada. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que solo alimentó aún más la incertidumbre y el revuelo mediático. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida y enamorada, decidió tomar caminos separados? Pues bien, amigos míos, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los últimos días, hemos estado investigando a fondo, contactando a nuestras fuentes y recopilando toda la información disponible para poder ofrecerles la verdad sin filtros, sobre esta ruptura. Y lo que hemos descubierto es, digamos, un tanto complicado. Parece ser que la relación entre Serkan y Özge llevaba tiempo tambaleándose. Los rumores apuntan a que las agendas profesionales de ambos, cada vez más apretadas y exigentes, fueron uno de los principales factores que contribuyeron al distanciamiento. Como saben, Serkan y Özge son dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos constantemente en marcha, viajes constantes y compromisos publicitarios por doquier. Esta vorágine de trabajo, al parecer, les dejó poco tiempo para dedicarse el uno al otro, para cultivar su relación y para mantener viva la chispa. Las largas jornadas de rodaje, las ausencias prolongadas y la falta de tiempo de calidad juntos comenzaron a pasar factura. Las discusiones se hicieron más frecuentes, las diferencias se agudizaron y la comunicación se deterioró. La presión mediática, siempre latente, tampoco ayudó. Cada pequeño gesto era analizado con lupa, cada rumor amplificado, generando un ambiente de tensión constante que inevitablemente afectó a la pareja. Pero eso no es todo, amigos míos. Porque, como en toda buena historia de drama, hay otros ingredientes que añaden complejidad al asunto. Los rumores también apuntan a que podría haber terceras personas involucradas. Sí, lo sé, es un cliché, pero parece ser que la sombra de la infidelidad ha planeado sobre esta relación durante los últimos meses. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a mencionar nombres concretos, porque no tenemos pruebas sólidas que respalden esas acusaciones. Pero lo que sí podemos decir es que la prensa turca ha estado siguiendo muy de cerca los pasos de Serkan y Özge, y que se han publicado fotografías y vídeos que, digamos, han levantado algunas cejas. Las revistas del corazón se han hecho un festín, llenando páginas con especulaciones y análisis de lenguaje corporal que a veces rayaban en lo ridículo, pero que no hacían más que echar leña al fuego. Por ejemplo, se vio a Serkan en un par de ocasiones en compañía de otra actriz, con la que compartió unas cenas bastante animadas. Ojo, no digo que cenar con alguien sea sinónimo de infidelidad, pero las miradas cómplices y las risas compartidas no pasaron desapercibidas para los paparazzi, que no tardaron en inmortalizar esos momentos y difundirlos por todos los medios. Y también se rumorea que Özge ha estado pasando mucho tiempo con un famoso director de cine, con el que se la ha visto en actitud cariñosa. Un abrazo un poco más largo de lo normal, una mano que roza otra, pequeños detalles que, sumados, alimentaron las sospechas.
Insisto, no podemos afirmar categóricamente que haya habido infidelidad, pero lo que sí es evidente es que la confianza entre Serkan y Özge se había erosionado. Y como saben, sin confianza, ninguna relación puede sobrevivir. Una vez que la duda se instala, es muy difícil erradicarla, y la desconfianza puede convertirse en un veneno que carcome lentamente el amor. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la diferencia en sus personalidades. Aunque en público se mostraban como una pareja ideal, algunos allegados comentan que en privado, sus caracteres eran bastante opuestos. Serkan, más extrovertido y sociable, disfrutaba de la vida nocturna y de los eventos sociales. Özge, por su parte, era más reservada e introspectiva, prefería pasar tiempo en casa leyendo o viendo películas. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se habrían convertido en fuente de fricción. Además, no podemos olvidar la presión que supone ser una pareja famosa. Cada decisión, cada palabra, cada gesto son escrutados por millones de personas. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con las críticas constantes puede ser agotadora y, a la larga, afectar negativamente a la relación. Ahora bien, después de semanas de rumores y especulaciones, finalmente tenemos una confirmación oficial. A través de un comunicado conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, Serkan y Özge han anunciado que han decidido poner fin a su relación. El comunicado, como era de esperar, está redactado con mucho tacto y cuidado, evitando cualquier alusión directa a los problemas que pudieron haber causado la ruptura. En el comunicado, ambos actores expresan su agradecimiento por el apoyo recibido durante estos años, tanto por parte de sus fans como de los medios de comunicación. También piden respeto y comprensión en este momento difícil, y aseguran que seguirán manteniendo una relación cordial y profesional. Hacen hincapié en que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que siguen sintiendo un profundo cariño y respeto el uno por el otro. El comunicado es bastante escueto y no entra en detalle sobre las razones de la ruptura. Pero entre líneas, se puede leer que la decisión ha sido mutua y que ambos han llegado a la conclusión de que es lo mejor para los dos. Evitan hablar de infidelidades, diferencias irreconciliables o cualquier otro motivo que pudiera generar más controversia. Prefieren mantener la discreción y preservar su imagen pública. Algunos allegados a la pareja han comentado que la ruptura se produjo de forma amistosa y que no hubo grandes dramas ni peleas. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección y que era mejor separarse antes de que la situación se volviera insostenible. Una separación a tiempo, dicen, puede evitar heridas más profundas. Pero claro, amigos míos, esto es lo que se dice oficialmente. La versión edulcorada para calmar a los fans y evitar daños mayores. La realidad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja y dolorosa. Detrás de las sonrisas forzadas y los comunicados cuidadosamente redactados, se esconden probablemente decepciones, frustraciones y un profundo sentimiento de pérdida. Sea como sea, lo cierto es que Serkan y Özge ya no están juntos. Y aunque muchos de nosotros teníamos la esperanza de que su amor durara para siempre, debemos aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. La vida no es una telenovela, y los finales felices no están garantizados. Es triste ver cómo una pareja que parecía tan feliz y enamorada se separa. Pero también es importante recordar que ambos son personas individuales, con sus propios sueños, aspiraciones y necesidades. Y que tienen derecho a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa tomar caminos separados. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué les depara el futuro a Serkan y Özge? Pues bien, amigos míos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que ambos seguirán triunfando en sus carreras profesionales. Son dos actores talentosos y carismáticos, con un futuro brillante por delante. La ruptura sentimental no tiene por qué afectar su éxito laboral. Al contrario, quizás esta nueva etapa les sirva de motivación para reinventarse y explorar nuevos horizontes. En cuanto a su vida personal, esperamos que ambos encuentren la felicidad y el amor en el futuro. Quizás con otras personas, o quizás consigo mismos. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Que aprendan de esta experiencia y que la utilicen para crecer como personas. Y a nosotros, sus fans, solo nos queda desearles lo mejor y respetar su decisión.
Recordar los buenos momentos que nos regalaron y seguir apoyándolos en sus proyectos futuros. No convertirnos en jueces implacables ni alimentar el morbo. Simplemente aceptar que su historia de amor llegó a su fin y desearles lo mejor en sus nuevos caminos. En resumen, amigos míos, la relación entre Serkan y Özge ha llegado a su fin. Las agendas apretadas, los rumores de infidelidad y la falta de confianza fueron algunos de los factores que contribuyeron a la ruptura. Ambos han confirmado la noticia a través de un comunicado conjunto y han pedido respeto y comprensión en este momento difícil. Les deseamos lo mejor a ambos y esperamos que encuentren la felicidad en el futuro. Una historia que comenzó como un cuento de hadas, pero que lamentablemente tuvo un final agridulce. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante toda la información que les he compartido. Sé que es una noticia triste, pero también es importante estar informados y conocer la verdad, aunque a veces duela. La vida de las celebridades no es siempre tan glamurosa como parece. Detrás de las cámaras también hay problemas, decepciones y rupturas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta ruptura? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que hubo infidelidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. No se corten y exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo seguir trayéndoles chismes jugosos y noticias impactantes. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. No se pierdan el próximo vídeo porque les tengo preparado un bombazo sobre la nueva serie de... Pero eso se los cuento en el próximo vídeo. Adiós.